Hay lugares que no fueron hechos para ser habitados, sino para recordar a los que se atrevieron a entrar. Nunca quise mudarme a ese edificio. Lo elegí por su precio ridículamente bajo, por su cercanía al centro, por la curiosa arquitectura decadente que parecía murmurar historias al oído. Pero hay decisiones que no tomamos con la razón, sino con una parte del alma que ya fue pactada, mucho antes de nacer. En aquella ciudad gris donde la neblina jamás se despeja del todo, me recibieron muros húmedos, pasillos que olían a encierro y vecinos que hablaban poco, especialmente del departamento número 13. Ese lugar nunca tenía inquilinos, no por falta de interés, sino porque nadie resistía más de una noche tras sus puertas. Al principio lo ignoré como todos lo hacen, pero los golpes, los lamentos y los susurros comenzaron a filtrarse por las paredes como el agua por una grieta olvidada, y la grieta se abrió, y yo caí. Lo que encontrarás aquí no es solo una historia de terror, es una confesión, un testamento de lo que ocurre cuando un alma solitaria abre una puerta que jamás debió tocar. Este no es solo un relato, es un aviso, porque tal vez cuando termines de leer, el apartamento ya haya empezado a escribirte a ti también. El alma más sombría no teme a la oscuridad del mundo, sino a la que ya habita en sí misma. Mi nombre es irrelevante, como todo en esta ciudad húmeda, enferma de memoria, donde las campanas suenan sin razón y las sombras parecen más antiguas que la piedra. Había llegado allí no por elección, sino por un exilio voluntario. Deseaba el silencio de la ruina, el abrigo mozo de los lugares donde el tiempo se detuvo, por miedo a continuar. Mis últimos días en la otra ciudad habían sido un desfile de ausencias, cartas sin responder, voces apagadas, espejos que ya no devolvían mi imagen con sinceridad. Era, lo admito, un hombre quebrado por dentro, no por el drama de una desgracia concreta, sino por la lenta e insidiosa disolución de la voluntad. Fue entonces cuando encontré aquel aviso, amarillento y descuidado, pegado al interior de una cabina telefónica como una advertencia o una trampa. Se arrienda habitación en edificio histórico, bajo precio, discreción requerida. Sin pensarlo dos veces llamé. Una voz seca y cortante, sin emoción, me indicó la dirección. No hubo preguntas. Y así, una mañana gris, con una maleta gastada y el alma todavía más, me planté frente a la calle de los relojes muertos, nombre más que apropiado para la atmósfera que le envolvía. Era una arteria olvidada por los mapas recientes, bordeada por edificios que parecían inclinarse, como ancianos que ya no deseaban permanecer erguidos. El edificio en cuestión, bueno, sería injusto llamarlo simplemente viejo. No era más que eso. Tenía la dignidad del abandono, tenía la tristeza de haber sido algo alguna vez, quizás un teatro, un convento o una cárcel. Sus ladrillos oscuros rezumaban humedad y por alguna razón su fachada no proyectaba sombra, o quizás era el sol que evitaba mirar allí. Una mujer me abrió la puerta, no recuerdo su rostro, en realidad al intentar recordarlo, lo único que me viene a la mente es un par de ojos pálidos, carentes de expresión, flotando en una máscara desdibujada. Habló poco, me condujo por pasillos estrechos decorados con retratos agrietados y los relojes detenidos, todos a las 3:33. Aquí está, dijo abriendo una puerta al final del pasillo del segundo piso. Apartamento 12. No moleste a nadie, no se acerque al número 13. No supe si su tono era de advertencia o de simple protocolo, pero allí estaba, al otro lado del pasillo,
una puerta negra, sin número visible, más estrecha que las demás. Mi mirada la absorbió. Algo en mí se agitó, como un recuerdo que no era mío. Esa noche, mientras acomodaba mis pocos libros y observaba la lluvia lamer los cristales, escuché lo primero, un golpe sordo, luego otro, como si algo se arrastrara, como si un cuerpo sin huesos tratara de caminar. Pero, por supuesto, me dije que eran ruidos normales, los huesos del edificio crujiendo con la humedad. Era viejo, como yo. Y sin embargo, aquella puerta, el 13, ¿por qué no tenía número? ¿Por qué cada vez que la miraba sentía un leve zumbido en los oídos, como si una vieja radio intentara sintonizar una frecuencia olvidada? La segunda noche hubo lamentos, no llanto, no, lamentos, como si alguien recitara un poema antiguo con la voz bañada en dolor. En el tercer día, me atreví a preguntar al conserje, un anciano sin cejas, que fumaba eternamente un cigarrillo sin fuego. El apartamento 13, repetí con fingida indiferencia. ¿Está ocupado? Él no respondió, solo me miró con una expresión que oscilaba entre la lástima y el miedo. Luego, simplemente se marchó, como si mi pregunta hubiera dejado un sabor amargo en el aire. A partir de entonces, comenzó el descenso. No puedo asegurar si fue el clima, o el encierro, o algo más, pero comencé a tener sueños extraños, figuras encapuchadas entre bibliotecas subterráneas, puertas que no llevaban habitaciones, sino recuerdos de otros hombres. A veces despertaba con palabras en mi boca que no reconocía, palabras en idiomas que no existen, palabras que parecían escritas con sangre seca. Mis manos temblaban, mi rostro palidecía. Cada noche me sentaba frente a la ventana mirando la lluvia eterna y escuchaba los susurros. No eran voces humanas, no exactamente, eran ecos de pensamiento, ideas que no habían tenido aún, recuerdos que no eran míos, y todos, sin excepción, parecían surgir del apartamento número 13. Y fue entonces cuando por primera vez vi la luz, sí, una tenue luz azulada, como de velas antiguas, escapando por debajo de la puerta del número 13. Se movía como si algo vivo caminara por dentro. Me levanté, crucé el pasillo en silencio, me detuve frente a esa puerta y juro por todo lo que aún me queda de cordura, que sentí como la puerta respiraba. Hay lugares donde el tiempo no transcurre, se pudre. A la mañana siguiente, al despertar, supe algo que había cambiado. No podía explicarlo con lógica. El reloj marcaba las mismas 7:03 que cada amanecer. La ciudad resumaba el mismo aliento gris, la misma gota caía desde la misma grieta del techo, y sin embargo, yo no era el mismo. Había soñado, un sueño tan vívido que aún podía olerlo, la humedad, los libros sin encuadernar, el óxido, el polvo de ciclos acumulados en palabras que jamás debieron pronunciarse. Me veía a mí mismo frente a la puerta del apartamento número 13, con una llave que no recordaba haber tomado y una voz que no era la mía, susurrándome al oído. Ya has estado aquí. Me estremecí a recordarlo, pero fue peor cuando al abrir el bolsillo del interior de mi abrigo encontré una llave antigua, pesada, de hierro forjado. No estaba allí el día anterior, no podía estar. ¿La habría tomado dormido? ¿O la miré largamente? Tenía grabado el número 13
Una parte de mí tembló, la otra sonrió, una sonrisa rota, sí, pero auténtica. No bajé a desayunar, no hablé con nadie, esperé a que la noche cayera como si las sombras fueran cómplices y que los otros inquilinos se encerraran en sus habitaciones. A las 3:33 de la madrugada, la hora inmóvil, me levanté, caminé hacia la puerta 13. La madera ennegrecida parecía ahora más inflada, más viva, como si los siglos dentro la hubieran hecho crecer. Y entonces, sin pensar, introduje la llave. Encajó con un sonido suave, giró como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El pestillo se deslizó, la puerta se abrió sola. Oscuridad, oscuridad absoluta, no como la que uno conoce, no como la de la noche o los ojos cerrados. Era una oscuridad que tenía espesor, olor, intención. Avancé un paso. El aire dentro estaba más frío, pero no de forma natural. Era un frío emocional, como el que se siente al recordar un funeral. Mis ojos tardaron segundos, quizás segundos en adaptarse. Las paredes no eran como las del resto del edificio, estaban cubiertas de un empapelado que se deshacía al mirarlo, decorado con símbolos que recordaban a las lenguas perdidas o a códigos de otros planos. En el centro, una silla y sobre ella una libreta. Me acerqué tembloroso, abrí la libreta. Lo primero que leí fue, escrito por mí, aunque aún no lo sé. Las siguientes páginas eran fragmentos de pensamientos míos, palabras que había murmurado solo en mis sueños, ideas que había considerado pero jamás escrito, y lo más perturbador, recuerdos de mi infancia que había olvidado, perfectamente detallados. ¿Cómo podían estar allí? Un sonido me interrumpió, pasos en la habitación continua. Me giré, allí no había otra habitación, solo una pared sólida, pero los pasos seguían, más cerca, y luego la risa, una risa hueca, sin alegría, y entonces escuché mi nombre completo, susurrado por una voz idéntica a la mía. Corrí, cerré la puerta, volví a mi habitación, arrojé la llave al desagüe de lavado, me encerré con los muebles, dormí con los ojos abiertos, temiendo de que la puerta negra se materializara en mi cuarto. A la mañana siguiente, cuando bajé, el conserje me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Entró, ¿verdad? ¿Qué cosa? Mentí. No importa, dijo. Ya lo reconocerá en el espejo. No supe qué quiso decir hasta esa noche, cuando al mirarme al espejo, vi a alguien más pestañear antes que yo. Y si el reflejo no es imagen, sino advertencia, y si el rostro en el cristal ya no es el nuestro, sino el de la sombra que lo desea. Esa noche comprendí que ya no podía fiarme de lo que veía. El rostro en el espejo me devolvía, no me pertenecía. Era mío, sí, en estructura, en contorno, pero no en gesto. Era como una máscara fabricada con mi carne, ocupada por algo paciente y expectante. Pude jurar que su mirada brillaba con una chispa de burla, y aunque giré la cabeza con violencia, el reflejo se quedó un segundo más antes de imitar mi movimiento. A partir de entonces, la locura me tomó por la muñeca, no como la violencia de un captor, sino como la ternura perseverante del amante. Me hablaba, no en palabras, sino en símbolos, en presencias, en gestos diminutos. La luz de las velas titilaba como un ritmo que entendía. El suelo crujía
como un idioma olvidado. Las grietas de las paredes dibujaban mapas que conducían a la misma puerta, la número 13. Quise huir. Tomé mis pocas pertenencias, bajé las escaleras, pero al abrir la puerta del edificio, volví a encontrarme frente a mi habitación. Era como si el edificio ya no estuviera en la ciudad, o como si la ciudad entera fuera una prolongación del edificio, o de mi mente. Una madrugada me atreví a regresar al apartamento 13. La llave, pese a haberla arrojada al desagüe, estaba en mi bolsillo. Esta vez lo hice sin vacilar. Al entrar, el ambiente era diferente, más denso. Los pasillos habían cambiado. Ya no era un solo departamento abandonado. Era un corredor que se ramificaba como un laberinto, con habitaciones que susurraban nombres al oído, con cuadros cuyos rostros parpadeaban, con libros que temblaban sobre los estantes. Entré a una sala donde colgaba un único espejo, alto, enmarcado en madera negra tallada con símbolos idénticos a los que había visto en mis sueños, y en él no me vi. Lo que el espejo mostraba no era el presente, era un tiempo distinto, una habitación parecida y un hombre igual a mí, pero vestido a la antigua, con una pluma en la mano y tinta roja. Escribía en la misma libreta que yo había visto antes, y al alzar la vista me miró. Nos miramos, la misma mirada, el mismo temblor en los ojos, y, sin abrir los labios, su voz resonó dentro de mi mente. Tú eres yo, y yo fui tú, siempre hemos sido nosotros. La visión desapareció, caí de rodillas y entonces escuché pasos detrás. Me giré con el corazón martillado y ahí estaba, la mujer sin rostro, la misma que me había entregado la llave, pero ahora su rostro era solo un remolino borroso, como si la realidad se negara a definirla. Habló sin boca, su voz venía de todas partes. Él te eligió, ha escrito demasiado, es tiempo de leer. Y me entregó un libro, uno que tenía mi nombre en la portada, uno que aún no había escrito, uno que contaba todo lo que yo había vivido. Incluía palabras que aún no había pensado, decisiones que no había tomado, y en la última página, una frase escrita en letras rojas titilantes: cuando leas esto, no volverás a salir. Cerré el libro, corrí fuera del apartamento, me encerré en mi cuarto, respiré por horas, no dormí. Al amanecer, bajé corriendo para hablar con el conserje, pero su silla estaba vacía, y en su lugar un retrato colgado en la pared. Era él, el conserje, pero el retrato era antiguo, muy antiguo, datado del año 1873. Hay libros que no deben abrirse y, sin embargo, esperan siglos por nuestras manos. No comí, no dormí, solo permanecí sentado con las manos aún manchadas de tinta, porque no era tinta, era algo más denso, más oscuro, sangre vieja, o acaso el residuo de un recuerdo. La imagen del retrato del conserje me perseguía. La fecha, 1873. El edificio entonces no solo era viejo, era atemporal, un receptáculo de almas confundidas atraídas como polillas por la llama del número 13. Decidí bajar al sótano. Las escaleras crujían como si sus maderas gimieran por cada vida que habían visto desaparecer. El pasillo del subsuelo parecía aún más largo que de costumbre, y al llegar al final hay una puerta sin pomo. Grabada en ella, con jubia o uña, la palabra Biblioteca Tenebris, la biblioteca oscura. Empujé casi
No opuso resistencia. Dentro el aire era tan pesado que sentía que cada respiración me devoraba un año de vida. Los estantes no eran normales, no eran de madera, sino de piedra húmeda. Y los libros, oh, los libros eran grotescos. Algunos parecían encuadernados en piel, otros latían, algunos murmuraban. Y en una de las mesas, el libro que ella me había dado estaba abierto, ahí, esperándome, pero esta vez había mucho más páginas. Habían escrito en él mientras dormía. Leí. Él descendió al sótano porque aún creía que podía escapar del relato, porque aún su mente se aferraba a la lógica como un cadáver a su ataúd. Pero este no es su mundo. Él es una narración, un eco de algo que jamás debió contarse. Retrocedí. El libro me estaba describiendo en tiempo real cada paso, cada respiración, cada miedo. Entonces comprendí. Yo era el protagonista de un libro maldito y la historia solo acabaría cuando yo desapareciera. Sentí una risa suave en mi oído, me giré. Nadie. Pero las luces, si así podían llamarse, comenzaron a parpadear y entre los estantes una figura avanzaba. Era el hombre del espejo, el que había escrito antes que yo, ahora más deteriorado, más transparente, me habló sin mover los labios. ¿Lo entiendes ahora? Tú eres la próxima pluma. Cada siglo el apartamento elige, cada siglo uno más escribe la historia. ¿Y qué sucede cuando termina? Pregunté con voz quebrada. El apartamento escribe a otro. Todo era cíclico y ahora yo era parte de ese ciclo. Corrí las escaleras y las paredes comenzaron a sangrar, no con sangre, sino con palabras, versos, lamentos, fragmentos de pensamiento de todos los que habían vivido allí antes. Uno de ellos decía, yo también pensé que podía irme, pero el papel me devoró antes que la puerta. Cuando llegué a mi habitación me miré en el espejo. Ya no era yo. Mi rostro estaba formado por letras, palabras que cambiaban, párrafos que se descomponían. Yo era escritura y el apartamento número 13, un autor eterno. Cuando las palabras ya no se escriben, sino que susurran por sí solas, el autor ya no es hombre, sino tumba. Desde aquella noche no volví a salir. Las ventanas daban a un lugar sin cielo, una oscuridad líquida, densa, perpetua, como si más allá de los cristales no hubiera mundo, ni tiempo, ni vida. No comía, no dormía, solo escribía. Escribía con una compulsión desconocida, como si mis dedos se movieran por voluntad ajena. Y cuando me detenía, el apartamento mismo sangraba letras, el piso respiraba, las paredes murmuraban pasajes. En ocasiones abría los ojos en mitad de la noche y encontraba libros nuevos sobre la mesa, escritos por mí, con palabras que no recordaba haber escrito, y en cada página más detalles sobre el apartamento número 13. El apartamento no era un lugar, era una entidad, una inteligencia viva, alimentada por el pensamiento humano, por la culpa, por la soledad, por el arte. Comprendí entonces que no era el primero, había otros, muchos, autores que, como yo, creyeron mudarse a un edificio viejo y hallaron, sin saberlo, una prisión literaria, un ciclo donde la historia debía perpetuarse a través de nuevos huéspedes, pero cada nuevo relato necesitaba una mente fresca, una pluma virgen y una historia inconclusa.
Por eso el apartamento 13 siempre está vacío, porque jamás lo ha habitado alguien por completo, hasta que lo habita para siempre. Una madrugada decidí enfrentar el origen. Abrí el libro más viejo de la biblioteca oscura. No tenía título, solo una portada de cuero agrietado y una firma en la primera página, escrito por mí y para mí. Las páginas eran espejos, no con reflejos, sino con recuerdos olvidados, caminatas de infancia, la voz de mi madre y luego la muerte. No la mía, la de todos, uno por uno, cada ser que alguna vez conocí, desapareciendo entre frases, y al final del libro un párrafo. El escritor ha concluido, ahora debe ocupar su lugar. El nuevo huésped tomará la pluma. Todo se oscureció, el apartamento tembló, corrí, pero el pasillo era ahora un túnel de tinta, las paredes susurraban mi nombre, la puerta número 13 estaba abierta y al entrar me vi, sentado en una silla, en silencio, con los ojos vacíos y la pluma en la mano, escribiendo. Era yo, pero mucho más viejo, consumido, como si el tiempo hubiera pasado en un segundo. Me miró, me ofreció la pluma y dijo con voz que no me pertenecía, ya es tu turno. Me acerqué, no porque quisiera, sino porque la historia debía continuar. Porque si te acercas en silencio, podrás escuchar una pluma escribiendo y tal vez una voz que lee tu nombre. Gracias por escuchar esta historia. No te olvides darle like y compartir. Y vámonos, que aquí espantan.